AUPA SUEC ha celebrado una nueva edición en Tabacalera en la que se han dado cita incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión. 3 historias de aquí en definitiva. La de Jon Echeverría como emprendedor, mentor e inversor ha sido la primera. Emprendedor desde los 18 años, en 6 años ha montado 3 empresas de las que 2 están cerradas, pero nos presenta la tercera. Eta ja hirugarren hontan bai enpresa izena dakana, batipat elikadura sektorean berrikuntza sortzen, ez? Anabil mentore moduan, Basque Culinary Centerren dela baibaren bezeroetako bat, Culinary Action iniziatiba garatzen eta lideratzen, eta hor asmoa da Espainia mailako enpresa startup berriei elikadura eta gastronomia sektoretan laguntzea. Eta hirugarrenik inbertsore bezala, nire esperientzia guztian ikusi eta interesatzen zaizkidan startup horietan nire kapital propioa inbertituz. La segunda historia que hemos conocido es la de Leire Mancisidor de Mundi Ventures, un fondo de capital riesgo. Somos un fondo al que nos gusta participar de forma activa en el crecimiento de nuestras participadas y hay veces que participamos tanto en el día a día como en decisiones estratégicas, como a nivel de apertura de puertas comerciales, de contactos para el establecimiento de relaciones comerciales. ¿Cómo ves el emprendimiento en Guipúzcoa y en Euskadi? Vemos que hay notas positivas, es decir, que el ecosistema se va consolidando, hay cada vez más startups. Creo que también un poquito el público en general, la gente en las calles se va familiarizando con los términos startup, inversor, tecnología, etcétera. Pero bueno, creemos también que hay bastante todavía por desarrollar, tanto a nivel mentalidad emprendedora con ambición, como también a nivel inversor y a nivel de hacer que todo el ecosistema funcione de forma adecuada, para lo cual, desde nuestro punto de vista, hay que mejorar algunos aspectos, como por ejemplo los incentivos de los emprendedores. El tercer protagonista de AUPA SUEC, Pedro Muñoz Baroja, viene de la empresa industrial y ha montado Berriap, una aceleradora. Muy interesantes sus reflexiones sobre lo que se ha encontrado en el mundo emprendedor en Guipúzcoa y en Euskadi. Hay pocos proyectos, hay pocos emprendedores en Euskadi. La cultura todavía emprendedora todavía es un poco más del siglo XX que del siglo XXI y que nos falta una industria inversora importante. Y que sin esos 3 requisitos, difícilmente podremos avanzar y creo que tenemos un potencial enorme en Guipúzcoa y en Euskadi para realmente mejorar esos ratios. AUPA SUEC ha contado también en esta edición con 2 invitados especiales. El primero, Xavier Álvarez de BIMS Startup Summit, en su opinión, el mejor evento de industrias creativas, startups y tecnología del sur de Europa. Estas son sus razones. Juntamos a talento, juntamos a startups de industrias creativas, a grandes empresas, grandes players del sector y muchos inversores sobre todo, ¿no? Hay paneles, mucho conocimiento, mucho networking y sobre todo un concurso de startups ante decenas de inversores para intentar generar eso, ¿no? Intentar generar negocio e inversiones en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de las industrias creativas y sobre todo en los modelos disruptivos dentro de las industrias creativas y la utilización de las industrias creativas para modelos de negocio no tradicionales. Verónica Sánchez del clúster Eiken clausuró AUPA SUEC presentando Eiken Chance. Se trata de una iniciativa para mentorización de empresas de startups. Vamos a lanzar el Eiken Chance la semana que viene en el marco del BIME 2017 con la idea de lanzar el concurso en enero del 2017 y seleccionar una serie de empresas, una serie de startups que serán mentorizadas por empresas del clúster, empresas que forman parte de nuestro clúster hoy en día.